afanados y preocupados por tantas cosas sin por ahí escuchar la voz del Señor. Que es tan bueno. Usted sabe que hubo un momento donde ambas necesitaron tener fe en la resurrección de Lázaro, ¿no? Él ahí les dice, no te lo dije, Marta, yo no te dije. Y claro, ella no había escuchado el momento en que se le había hecho. Entonces, qué bueno es aprender a oír la voz del Señor para estar preparado siempre para lo que viene, ¿no? Hay cosas que vienen que son maravillosas y hay que estar preparadas para saber cómo manejarlas, y otras difíciles que también tenemos que estar preparados para saber cómo conducirnos en ello, ¿sí? Así que bueno, bendecimos este día, bendecimos el plan del Señor y lo que Él tiene para nosotros, que sin lugar a duda siempre es maravilloso, siempre es grande y nos compromete en tantas cosas, ¿sí? Yo quiero hablarle de aquello que sostiene el plan de Dios, aquello que va a sostener el plan de Dios para que podamos ser parte de eso que va a sostener el plan de Dios. Y bueno, para esto justamente tenemos que prepararnos. Hace un par de semanas atrás, o creo que fue la semana pasada, no recuerdo, cuando yo hablaba de la sabiduría y la mujer insensata, creo que fue la semana pasada, si no me equivoco, ¿no? Entonces tenemos que aprender a ver, usted sabe que la mujer es figura de la iglesia, ¿no? Y también es figura de nuestra alma, donde a veces también como nuestra alma es un poquito insensata, por eso hay que apelar a las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu, allí sí hay sabiduría. Entonces yo quiero en esta mañana, ya que hablamos la semana pasada de la mujer insensata y la sabiduría, que es la que edifica, yo quiero plantarme en esto que hace la sabiduría para edificar. Entonces vamos a ir a mirar eso, nos vamos a ir a Proverbios, ¿sí? El Proverbios 9, porque nos dice allí que ella, la sabiduría de Dios, estamos hablando, no es la sabiduría humana, es la de Dios, dice que edifica la casa, ¿sí? Edifica su casa, edifica su casa, y ustedes saben que si hay algo que queremos es edificar lo que es casa de Dios, ¿sí? Lo que es casa de Dios, que sin lugar a dudas es mucho más que este lugarcito. Para contener a Dios, imagínense qué es lo que hay que edificar. Entonces dice que en la sabiduría, para edificar su casa, dice, labró sus 7 columnas. Entonces yo me voy a quedar con eso, porque lo que quiero es mostrar que podamos ver las columnas, ¿sí? Algunas columnas. Ahí dice, fíjese que dice 7, no porque hayan 7, si bien vamos a ver 7, no es porque haya 7. ¿Se acuerdan lo que es 7? Perfección, ¿sí? Entonces, lo que quiero que aprendamos a ver las figuras. 7 es perfección, o lo perfecto de Dios, que es lo que maneja la sabiduría, y es para sostenerla a la sabiduría, ¿sí? O sostener la casa de Dios. La sabiduría edificó su casa y labró algo que la sostiene, ¿sí? Vio que a veces somos sabios y a veces parece que no, porque no sostenemos lo que deberíamos sostener. A veces nos falta la sabiduría. La sabiduría hay que sostenerla, ¿sí? Porque si yo no la sostengo, puede que se caiga. Y si se cayó, ya no hay casa edificada, ¿sí? Entonces, columna tiene que ver con algo que tiene que ver con sostener. Y la columna tiene que ver, que ya lo vamos a ver enseguida también, tiene que ver con verdades de Dios. ¿Se acuerda que dice la Biblia que la iglesia es columna y baluarte de la verdad? Entonces, hablar de algo que sostiene es una verdad, ¿sí? Y que hay que sostenerla. Hay que sostener esa verdad. Entonces, yo quiero que vayamos escudriñando
algunas columnas que se ven en las Escrituras. Vamos a ir a ver esta columna, usted la conoce, Éxodo 13:21. Ahí vamos a ver dos de las columnas, ¿sí? Fíjese, vamos a estudiar juntos esta columna, después usted la profundiza. Éxodo 13:21. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una, ¿qué? En una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Allí vemos dos columnas. ¿En dónde los acompañaba esta columna? ¿Se acuerda? En el desierto, ¿sí? Estamos hablando de una trayectoria, es un tránsito, ¿sí? Un tránsito de donde Dios los había sacado para llevarlos a otro. Ese no era su lugar, pero ahí habían columnas, ¿sí? Columnas desde donde Dios les hablaba. Usted después estudie la historia y usted se va a dar cuenta de que Dios hablaba desde las columnas. ¿Sí? Una columna de día, una columna de noche, justamente para que ellos no dejaran de andar todo el tiempo andando. La de noche era para alumbrarles, o sea, traerle claridad, traerle luz y que ellos no dejaran de avanzar hacia su destino profético. Son columnas que Dios tiene para hablarnos y para sostenernos en tiempos fáciles o tiempos difíciles. ¿Son fáciles los desiertos? De por sí el desierto no es fácil, pero es una trayectoria para donde el Señor quiere llevarnos, ¿sí? Pero lo más dificultoso del desierto es que de repente también se hace la noche y no tener claridad. No tener claridad se hace difícil. Que se nos haga la noche en algo es que la cosa se ponga muy difícil. ¿Ha tenido momentos difíciles usted? ¿Quién no? ¿Quién no? Pero fíjese cómo Dios siempre ha estado allí. En todo momento, en todo lugar, siempre Dios ha estado. Nunca ha dejado de estar con uno. Lo que tenemos que aprender a conocer estas columnas de Dios. Porque no se olvide nunca de dónde hemos salido. La sabiduría, Dios mismo, ¿sí? Labró sus 7 columnas. Son cosas que hay que sostenerlas y que son verdades. Son verdades que también algunas, por ejemplo, como estas, son pasajeras. Dios sostuvo eso durante una trayectoria, mientras iban por el desierto. Pero una vez que salieron del desierto, las nubes desaparecieron. Son 2 columnas que dejaron de estar en su momento. Son 2 columnas que necesitamos saber de que a veces no las vamos a ver y no por no verla, yo voy a decir, Dios ya no está conmigo. ¿Seguía estando Dios? Seguía estando. Esas columnas fueron cierta manifestación para cierto tiempo, para que ellos supieran de que Dios estaba allí. Pero Dios no había dejado de estar, dejaron de estar esas columnas, ¿sí? Fíjese, vamos a leer el verso en el capítulo 14, José, el capítulo que viene, en el verso 19. Dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. ¿Dónde es en pos? Atrás, ¿sí? Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, ¿sí? Había un ángel es un espíritu ministrador a favor de los santos. Ellos no lo podían ver al ángel porque es un espíritu. Y el espíritu ese se puso atrás. De hecho, la nube se fue para atrás también. ¿Dejaron de verla? Se les puso atrás. Entonces de repente quizás algunos dijeron, ¿dónde está la nube? ¿A dónde vamos ahora si la nube no la veo? Y no la veo de noche. ¿Sí? ¿Qué quiero decirles con esto? Que hay a veces que
hay cosas que no las vemos de la misma manera en que la hemos visto antes. Siguen perteneciendo a la sabiduría de Dios. No tiene que ver de que Dios ha desaparecido y Dios nos ha abandonado y qué vamos a hacer ahora, a dónde vamos. Dios sigue estando. Hay cosas que puede que no las veamos porque tiene otra manera de manifestarse, y una de las maneras de manifestarse que tiene, y usted tiene que aprender, yo tengo que aprender, ¿sí? Es de que a veces Él quiere que nosotros sigamos por fe y no. Por fe y no. Recién lo cantábamos. ¿Cuál fue la primera canción que cantábamos? Pero no quiero vivir por lo que veo. No quiero vivir por lo que veo, pero si yo no lo veo es que me desespero. No solo no lo creo, me desespero. ¿Sí? No lo veo y me desespero. Vuelvo al principio de donde salí. La sabiduría edifica la casa. La casa se está edificando, vea yo esa nube o no la vea más, porque puede que la nube me haya quedado atrás, porque Dios quiere que nosotros sigamos avanzando. Yo no puedo avanzar solamente por vista. Acá está Dios porque veo esta manifestación, y si no veo esa manifestación, no está Dios. ¿No está Dios? ¿O Dios está siempre? ¿Puede cambiar la manifestación? Totalmente. Totalmente. Tiene que cambiar la manifestación. Dios nunca se manifestó siempre igual. Tenemos que aprender, porque el pueblo en el desierto se podría haber desesperado. Dios nos abandonó. No. ¿Quieres saber si vos seguís caminando? ¿Quieres saber si vos a lo que Dios te dijo que te iba a llevar, te está llevando igual, veas o no veas? Entonces, esto que cantábamos recién, me encantó la canción, hace mucho que no la cantábamos, vamos a cantarla más seguido. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que... Otra vez dígalo, no viviré por lo que siento. Es que no siento a Dios. Y yo veo que el otro lo siente y yo no lo siento. La sabiduría edifica su casa. Y no siempre la edifica de la misma manera. Hay tiempos y tiempos. Me tengo que aprender a ubicar en los tiempos que estoy viviendo. Si son 7 columnas, son 7 tiempos o 7 formas donde Dios se manifiesta, porque lo que quiere edificar no lo puede dejar de la misma manera que al principio. Tiene que edificar. Entonces hay cosas que tienen que cambiar. No puedo seguir por lo que veo ni por lo que siento. ¿Me engañan mis sentimientos? Me engañan porque mis sentimientos se mueven por lo que veo. Mi sentir me engaña porque si yo estoy contenta, siento a Dios. Pero si no estoy contenta, no siento a Dios. Si estoy enojada, no siento a Dios. Si estoy triste, no siento a Dios. Si tengo problemas, no siento a Dios. Y nosotros no vivimos por sentimientos. Que Dios haya puesto una nube en esa trayectoria para que ellos vieran de que Dios estaba con ellos, no era permanente. Hay cosas que desaparecerán de nuestra vista, pero no porque Dios se fue, porque aparecen otras columnas. ¿Qué es lo que era columna? Sostener la sabiduría con verdades. ¿Siempre son las mismas verdades o Dios va avanzando? Dios va avanzando. Dios va avanzando. Porque toda su creación va avanzando. Y acuérdese que la sociedad toda le pertenece a Dios. La tecnología que hay ahora, la sabiduría, la ciencia y todo lo que hay es de Dios. ¿De dónde cree que la gente tiene esa habilidad para la tecnología? Dios. Dios no está encerrado acá en estas 4 paredes con nosotros, ni en su propia vida. Dios es Dios y es el Dios de toda la tierra. Entonces, poder verlo a Dios edificando y ser parte de esto va a ser importante. A ver qué dice el verso 24, que lo tengo anotado y no me acuerdo qué dice. Dice, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde
la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Entonces, una de las cosas que para que estas nubes estuvieran era, por un lado, para guiar, ¿sí?, a los suyos, el Señor, y trastornar al egipcio. Fíjese, nosotros tenemos que aprender a vernos, porque el egipcio habita en todos. Todos somos el hombre natural del mundo, ¿sí? En todos habita un egipcio. El egipcio no es el inconverso. El egipcio es el hombre natural que yo tengo, el hombre del mundo que yo tengo, ¿sí? Un egipcio que siempre anda detrás del que Dios llamó, ¿sí?, que tiene que ver con nuestro espíritu, aquello que Dios quiere hacer con nosotros, ¿sí?, que quiere ir a por él y quiere matarlo, porque es lo natural contra lo espiritual en nosotros, una batalla permanente y que se manifiesta en las Escrituras de distintas maneras, ¿sí? Entonces, una de las cosas para las cuales estas nubes estuvieron era para guiar al espiritual, estoy hablando en tiempo presente, guiar al espiritual, ¿sí?, y trastornar al egipcio, al hombre natural. O sea, hablado de otras maneras, cuando usted conoció al Señor, que el egipcio venía con usted, y a veces el egipcio nos sigue tironeando del vestido, del pantalón. Pero una de las cosas que hizo, no sé si a usted le pasó, a mí me pasó, de que yo, por ejemplo, yo no creía en Dios. No creía en Dios, no creía en lo que la iglesia evangélica decía de Dios. Y me llevaron a una campaña, me acuerdo, en una oportunidad, y Dios me trastornó el egipcio con las manifestaciones que hubo, ¿sí? Y hubo unas manifestaciones allí que ¿quién podía decir, no, Dios acá no está? Es que imposible que mi egipcio se resistiera. Se resistió hasta ese momento. Vi unas manifestaciones que realmente lo que hizo fue trastornarme el egipcio y después empezar a guiarme en el camino a donde Dios me quería llevar. Y yo creo que eso lo ha hecho también con usted. Y si no, hay que permitir que lo haga, ¿sí? Pero lo que tenemos que saber de que no siempre va a estar esas columnas. Porque las columnas cambian, ¿sí? Es el mismo Dios, solo que cambian las columnas o va en un avance hacia la perfección de qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, fíjese, vamos a mirar otras dos columnas. Primera de Reyes 7:21. Otras dos columnas que en una vez también estuvimos viéndolas. Estas columnas, dice, erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín. Jaquín, que significa, para no buscar en el original, después usted lo busca en el Strong, significa Dios establecerá, ¿sí? Dios establecerá. ¿Me cree o lo ponemos en el Strong? ¿Me cree? ¿Me lo jura por la Virgencita Santa? Dios establecerá, ¿sí? Es una columna puesta del lado derecho y la otra columna del lado izquierdo se llama Boaz, ¿sí? La otra columna se llama Boaz, que significa fuerza y firmeza, ¿sí? Entonces tenemos dos columnas. Una de la fuerza, de la firmeza, y la otra que significa Dios establecerá. En esta columna de este lado, la de Dios establecerá, la Jaquín, dice que en esa, lo dice la Biblia, dice que en esa columna se apoyaban los reyes, ¿sí?, cuando se iba a establecer un rey. Por eso se llamaba Jaquín, Dios establecerá. El que establecía al rey era Dios. Entonces él se apoyaba en esa columna porque el que estaba estableciendo el rey era Dios, ¿sí?
Esa estaba la mano derecha y a la otra mano izquierda estaba justamente la firmeza y la fortaleza. Dios establecía un rey, pero el rey no le podía faltar la otra columna, la firmeza y la fortaleza. Son dos columnas que tenemos que tener en nuestras vidas. ¿Usted es rey? ¿Quién es rey? Porque el Señor dijo, yo quiero una nación de reyes y sacerdotes. ¿Sí? Un rey que estará apoyado en esta columna porque el que establece ¿quién es? Dios. Y va a tener la otra columna también porque tiene que estar fortalecido, ¿sí? Y firme. Firmeza y fuerza. Para que el rey pueda seguir funcionando. Fíjese que son dos columnas, y volvemos al principio, columnas de la sabiduría para poder edificar la casa de Dios. Si queremos edificar la casa de Dios, en nosotros tiene que estar ese rey establecido por Dios, porque el que nos ha establecido como reyes, sacerdotes es Dios. Tengo que estar apoyado en esa columna, ¿sí? Necesito esa columna. Es una columna de sabiduría y de verdad que a lo mejor el resto del sistema no puede entender esa columna, porque es sabiduría del cielo. ¿Sí? Otro nos escucha a nosotros diciendo somos reyes y sacerdotes y otro se nos va a burlar, ¿verdad? Porque es una sabiduría del cielo. Pero la necesito. Necesito saber de que soy rey. Que Dios me ha llamado para ser parte de su reino. Que no me falte esa columna en donde apoyarme. Porque si no tengo donde apoyarme, llega un momento que la firmeza y la fuerza se me irán también. Cualquier cosa del sistema puede hacer de que no esté en mí ese rey. Y no se olvide que el que lo ha establecido para estar en su reino es Dios. Entonces necesitamos esa columna sí o sí. ¿Sí? Son dos columnas más. Vale, le voy a mostrar otra columna, una columna que le va a llamar la atención. Jueces 20:40. Dice, en el 40 dice, mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás y aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Esta es una columna de humo. ¿Sabe que esta columna que está subiendo acá nos llama la atención? Porque hay cosas de Dios que no las entendemos. ¿A que sí? ¿Sí? Por eso, fíjese, en esta columna de humo que empieza a subir, quiero contarle un poquito la historia. Hubo un problema en Israel donde, ustedes saben que eran 12 las tribus, ¿sí? Una de las tribus, Benjamín, para colmo Benjamín, hijo de la mano derecha, ¿sí? El Benjamín, el hijo de la mano derecha, de repente toda la tribu comete una aberración, ¿sí? Violaron a una concubina. Toda esa historia disgustó a todo Israel. Entonces se armó una batalla entre Israel y la tribu de Benjamín, ¿sí? Quiero leerle un par de versículos atrás. El 16, José, 16. Fíjese los de la tribu de Benjamín. Dice, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos. ¿Cómo eran? Escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con una honda a un cabello y no erraban. Fíjense, que no solo qué puntería, qué tipo de guerrero, qué tipo de valientes tenía, ¿sí? Esta tribu, como para decir es que no hay gente como esta, ¿sí? Para la batalla. Sin embargo, todo Israel se fue contra esta tribu justamente por lo que habían hecho. Y vamos a leer el verso 35. Fíjese cómo dice, y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. ¿Quién lo derrotó? Dios. Entonces, fíjese,
esto nos llama la atención porque es Dios el que está en la escena. Dios metiéndose en medio de su pueblo, ¿sí? Para crear ahí un litigio prácticamente por algo que no le había gustado a él, pero es él, ¿sí? Dice, y mataron a los hijos de Israel aquel día a 25.100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada, ¿sí? Pero Dios estaba en el asunto. Y, a ver, póngame otros versículos acá para poder ver. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados y los hijos de Israel se dieron al campo porque estaban confiados, fíjese, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa, ¿sí? Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Verso 38. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciesen subir una gran humareda. La señal era la columna, la humareda. La señal era de que Dios, ¿sí?, iba a hacer caer en emboscada. ¿Qué es lo que es una emboscada? Una trampa. Pero lo que llama la atención es cómo Dios se mete en medio de su pueblo para hacer caer en trampa a gente de guerra. Gente valiente, gente que era de su mano derecha y que de repente los hace caer en una emboscada. Es Dios el que los hace caer en las emboscadas y provoca esa nube que llegó hasta arriba. ¿Sabe qué? Recién conversábamos con Cari. No sé por qué las iglesias teniendo un mismo Dios, un mismo Señor, no tenemos unidad y hay tantas diferencias de doctrinas, de que yo esto y yo el otro, ¿sí? Que no hay una verdad que nos una, que no haya una sabiduría entre nosotros que nos una. Uno puede decir, es que ¿dónde está el amor? Porque no solo la sabiduría edifica, el amor edifica. ¿Por qué no podemos ser edificados como una casa espiritual? Nos está faltando una columna, ¿sí? Pero de repente aparece esta columna que yo veo acá donde está Dios metido y haciendo una emboscada. Una emboscada, como dice Débora, es una trampa. Es una trampa. Puede que Dios prepare algo para que nosotros, aún reconociendo de que somos muy apañados para la guerra espiritual, ¿sí?, y que tenemos muchas cosas y que somos tan diestros como esto, dice que con una piedra le tiraban a un pelo y le daban justo, ¿no? ¡Qué puntería! Pero que Dios tenga que hacer algo, ¿sí? Algo para demostrar de que realmente yo puedo ser muy diestro en una cosa, pero que me falta para otras. Lo tiene que hacer Dios. Porque si no es una lucha constante, sí, es una lucha constante de mi verdad contra tu verdad y tu verdad contra mi verdad. Dios tiene que hacer algo. Porque uno se pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿O por qué pasan estas cosas? Recién hablábamos con Karina. ¿Por qué tantas iglesias cerraron? ¿Por qué tantos miembros dejan de congregarse? ¿Por qué dejan de tener una relación ya con el resto de la iglesia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos está faltando? Gente diestra en la batalla y que ahora no esté comprometida para tal. Quizás deberíamos retroceder unos versículos y decir, no estoy apoyado en la columna donde me debería haber apoyado, soy un rey y un sacerdote para siempre. Me falta la fuerza y la fortaleza que era la otra columna para poder manifestar y llevar adelante el plan de Dios. Será importante que Dios manifieste con una emboscada de que no estamos tan firmes. Porque fíjese qué cosa nos hace caer de la firmeza a nosotros. Tonterías. ¿No se ha dado cuenta?
Porque qué cosas sólidas puede pasar entre los cristianos para que uno sea hasta ayer y ya no es. Sostuvo una verdad como de lugar hasta ayer y ya no la sostiene. Sostenía una postura hasta ayer firme, sólida, iba por eso y ya no. Y ni siquiera tiene una mayor para decir, bueno, yo no sostengo esto porque estoy sosteniendo esto. No, dejaron de sostener todo. Es que se dejó de sostener todo. Pero me llama la atención de que Dios es el que provocó todo eso. Dios se metió en medio de su pueblo y dijo, yo voy a ir contra estos que son tan certeros y tan los primeros prácticamente en Israel. Porque necesitamos saber que lo que hacemos sea por Dios, que la convicción sea de Dios, que la sabiduría sea de Dios. Porque si la columna es mía, es que la voy a errar seguro. Mire, hay un versículo que no se lo he dado, José, se lo voy a dar porque me gustaría que lo leyéramos. 2 Samuel 18:18. Esta columna no es de Dios. Esta columna la hizo Absalón. Cuando las columnas son nuestras, estamos hablando de mi sabiduría, lo que yo voy a sostener a como de lugar, nos erramos, la equivocamos. Fíjese cómo se le equivoca a este. Usted sabe, de hecho, toda la vida de Absalón contra su paternidad, pero de todas maneras, fíjese esto. Dice, había tomado y erigido una columna, la cual estaba en el Valle del Rey, porque había dicho, yo no tengo, ¿qué? ¿Qué es lo que no tenía? Yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado la columna de Absalón hasta hoy. Fíjese cómo le puso esa columna, ¿sí? Y la declaró mi columna, mi verdad. Yo voy a sostener esto porque él no tenía hijo que le conservara la memoria. De hecho, se equivocó, porque sí tuvo hijo. Le erramos nosotros con nuestra sabiduría. ¿A qué nos equivocamos? A que a veces apostamos por una cosa y no es. Y a veces hasta es en contra, porque a este lo que estaba apostando, hizo una columna, hasta le iba en contra. ¿Cómo no va a tener hijo? De hecho, hizo una columna que declaraba ahí que él no iba a tener hijo y los tuvo. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que a veces, si la columna es una verdad que sostengo, yo tengo que, para eso hemos conocido a Dios, para sostener sus verdades, no las nuestras. Siempre nos vamos a equivocar. Siempre nos vamos a equivocar. Tenemos que aprender a sostener las columnas de Dios y apoyarme en las columnas de Dios para hacer lo que Dios dijo que iba a hacer. Fíjese, nos vamos a ir a Apocalipsis. Ya nos vamos acercando al Nuevo Testamento. Fíjese esta columna. Al que venciere. O sea que no es cuestión de que de brazos cruzados, porque acá hay cosas que vencer. Habrá que vencer el egipcio y habrá que vencer a todos los que se me pongan en el camino, porque esto hay que vencerlo, ¿sí? La cosa era peleando. La cosa era peleando. Al que venciere yo le haré columna. Fíjese que bueno, de identificar una columna, apoyarme en una columna, hacer. Si estamos hablando de la sabiduría de Dios y de lo que sostiene Dios, eso me está diciendo que yo llegaría a manejar la sabiduría de Dios de una manera para sostener el plan de Dios y lo que Dios quiere edificar para siempre. Y esa es nuestra meta. Alcanzar a saber qué es lo que Dios quería. Que todos empezamos de una manera y que no sabíamos cuál era el plan de Dios y que me iba por cualquier lado, menos por donde Dios quería. Pero el plan de Dios es que yo sostenga lo que Él quiere que sostenga, ¿sí? Lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, y la cual desciende de lo alto de mi Dios,
y mi nombre nuevo. Fíjese que habla de un nombre nuevo. ¿De quién? ¿De quién es ese nombre nuevo? Nosotros también vamos a tener un nombre nuevo. Pero el que está hablando ahí es Jesús. El que está hablando ahí es Jesús. Por eso dentro de estas verdades que nosotros tenemos que ir sosteniendo, tengo que saber de que no es que le voy a cambiar el nombre a Jesús, pero tengo que saber que es un propósito dentro de todos los propósitos que tenía Jesús. ¿Jesús qué significa? Salvación. Ese es un nombre, un propósito. ¿Tiene otros nombres Jesús? Sí, admirable, consejero, Emmanuel. O sea, propósitos para el cual Él vino. Incluso hay otro nuevo. Va a estar escrito en el que sea columna. Por eso es importante poder entender, yo quiero ser tu columna, Señor. Yo quiero que la sabiduría habite en mí, porque en realidad yo quiero, no solo quiero sostener siempre lo que vos querés que yo sostenga, porque lo que Él quiere es edificar casa. Y casa no es solamente edificar esto, mucho más que esto. Vamos a terminar con 1 Timoteo 3:15. La séptima columna, y ya le dije, no porque hayan 7. No, ¿qué le dije? Timoteo. A ver. Ajá. Fíjese, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fíjese que lo que nos dice es cómo debo conducirme, ¿dónde? En la casa. En la casa, que le vuelvo a repetir, no es solo esto, lo que Dios quiere edificar es mucho más grande, y nosotros también. ¿Sí? ¿Cómo debes conducirte? Porque a lo mejor nosotros sabemos cómo conducirnos en el mundo. A lo mejor la forma en que yo me conduzco en la vida es intachable, pero puede que no sepa cómo me conduzco en la casa de Dios. Fíjese Pablo hablándole a Timoteo, si yo me llego a demorar para que sepas cómo conducirte en la casa, ¿sí? Para que sepas cómo se maneja en la casa, porque a la casa hay que edificarla, la casa no se la puede entretener. Hemos estado acostumbrados a que por mucho tiempo la iglesia ha estado entretenida y se conformaba con estar entretenido, y la pasamos joya, la pasamos genial, nos entretenemos mucho, pero a la casa de Dios hay que edificarla, ¿sí? La casa de Dios es una columna de la verdad. Entonces, si yo no tengo verdades, no puedo edificar. Sin verdades no se edifica. Entretenemos gente y la pasamos bien. Disfrutamos mucho, pero no edificamos. Por eso necesito edificar. ¿Sabe que hay un versículo? Póngalo, José, 1 Corintios 1:25. Ese, yo se lo había dado, claro. Yo no lo estaba citando, por eso me acordé, porque Esperanza me hizo acordar. Que hay cosas que dentro de la iglesia para el ser humano puede ser una insensatez, ¿cierto? Pero fíjese cómo dice ahí, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, ¿sí? Hay cosas de que la sociedad podrá decir, no, qué insensato lo que esa gente hace. Nunca lo que hace Dios o permite Dios es insensato. Nunca. Nunca. Dios todo lo que hace lo hace por algo. Dios está permanentemente atento en lo que hace.
Al mundo le parece insensato. Aún lo insensato que parece que se hace en la casa de Dios es mucho más sabio que la sabiduría que está afuera. ¿Sí? Santiago diría que la sabiduría que viene de lo alto es pura, benigna, ¿sí? Es pacífica. Tiene un montón de cualidades, mientras que dice que la sabiduría del mundo es animal, terrenal y hasta diabólica, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que saber de que dentro de lo que Dios nos ha marcado para hacer, desde que lo conocemos, con muchas formas de columnas en las que se ha presentado, como miramos recién, a veces se presenta con una columna de nube, con una columna de fuego, o sea, distintas formas de verdades que ha venido a la iglesia, pero la idea es que la iglesia vaya creciendo, que la gente vaya creciendo, vaya entendiendo cómo se va, ¿sí? Pasito a paso, a perfeccionar todo lo que Dios tiene. Por un lado, no nos quedemos en ninguna cosa, pero nunca lo miremos como que es una insensatez de Dios. La insensatez de Dios, diría la palabra, es mejor que la sabiduría de los sabios, ¿sí? Como dice, es más sabio. Es más sabio. Porque lo primero que Dios ha hecho, recuerde que lo que Dios quería era trastornar al egipcio que hay en nosotros. Entonces, cuando el natural que hay en mí, el terrenal que hay en mí, sabe que Dios existe, porque en un momento fue trastornado por HBC, lo que sea, algo le mostró que Dios era real. Después no necesito verlo todas las veces en mi camino. Ya me trastornó una vez y ahora ya voy por cosas mejores, por cosas mayores, por más sabiduría, por más entendimiento, sabiendo de que Dios siempre está y que me llevará a cosas mayores y mejores. Amén. Padre, te bendecimos en esta hora. Y oramos, Señor, por tu iglesia, esté donde esté, en la parte del planeta en el que se encuentre. Señor, como decía Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Tu Espíritu no está hablando en este tiempo, Señor, trayéndonos una sabiduría que viene de lo alto para establecernos como reyes y sacerdotes, para afirmarnos, Señor, para darnos las fuerzas que necesitemos ante cualquier circunstancia y situación. Señor, y ahora entendemos que tu sabiduría siempre será para edificar. Y si alguna vez, en algún momento, Señor, yo me he visto envuelto en alguna circunstancia donde no la hemos entendido, pero que también allí había una columna como la de humo, donde se destruyeron tantos en Benjamín. Habrá cosas que no son las que a ti te agradan y tendrán que ser destruidas para poder establecer las mejores. Señor, confiamos en ti, que tantos guerreros, tantos hombres y mujeres de Dios, fuertes, valientes, porque así tú lo dijiste, que eso eran, Señor, desfallecieron, perdieron la batalla en verdades, en cosas que sostenían. Pero Señor, tú eres poderoso para poder levantarlos. Todos aquellos que murieron en la batalla, hoy clamamos para que sean resucitados por ti. Vuelvan a ponerse en la brecha, Padre, para seguir avanzando en el plan tuyo. Un plan perfecto. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Rey. Gracias, papá.